hermanos. El Hijo superior a los ángeles. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad a las alturas. Y después 2:4. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella. 2:4. ¿De 5 hasta el? ¿Hasta dónde? 2:4. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice: que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice: Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice: en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino y enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y a los que lo oyeron la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Palabra de Dios. Gracias, Cintia. Perdón la confusión, creo que la culpa era la mía. Entonces, oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra. Hemos ya cantado de tu ley, de tus preceptos, de los mandamientos que nos dirigen a Jesús y la salvación perfecta en Él. Entonces, ayúdanos ahora, con este texto de Hebreos, escuchar tu voz, recibir tu palabra divina, para que seamos cambiados, para que seamos más como Cristo y para que podamos vivir por Él de una manera digna de ese evangelio. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Y me acuerdo de nuestro tiempo en cuarentena durante la pandemia. No sé si ustedes tienen recuerdos de eso. Y me parece que el mundo ha cambiado mucho por la pandemia. Y me acuerdo especialmente de un momento en esta cuarentena. Y al viajar a Australia, obviamente no soy chileno, si eres nuevo, y obviamente mi acento es perfecto y es fácil pensar que soy chileno, pero no soy chileno, ¿cierto? Soy australiano. Y mientras que estamos viajando a Australia, y tuvimos que pasar 14 días en cuarentena en un hotel.
14 días sin ver a nadie, excepto los 5 nosotros, y ni salir, ni nada. Y me había comprado un rompecabezas y del mapa de Sudamérica para armar durante estos 14 días de infierno. Y ahora no soy un crack en armar los rompecabezas, y sin embargo disfruté del proceso. No soy fanático de muchas maneras de los rompecabezas, pero disfruté del proceso de armar ese rompecabezas con los niños y con Steph durante estos 14 días en el hotel. Y por fin, al terminar, estaba muy feliz al ver la realidad de ese rompecabezas al final. Y aquí está la imagen que construimos durante 14 días. No me acuerdo cuántos días pasamos haciendo eso. Pero al armar un rompecabezas necesitas prestar atención a cada parte y su conexión con las demás piezas. Y al poner las piezas finales de rompecabezas, y puedes ver la imagen final en su totalidad, con claridad, como un todo. Aquí tenemos un mapa de Sudamérica, aquí el proceso, cada día avanzamos un poquito hasta que lleguemos al final con la imagen armada, la imagen, ese mapa que hicimos durante nuestro tiempo aislado. Y los niños me ayudaron mucho, y Steph también, con más paciencia estos 4 que yo. ¿Y por qué hablo de esa experiencia y de esta actividad de armar un rompecabezas? Y porque en la introducción a la carta de Hebreos, el autor está haciendo un punto similar. En esta palabra de exhortación escuchamos que ¿qué es la carta de Hebreos? Es una palabra de exhortación, según el autor, es casi un sermón. Al comenzar su sermón, el autor hace un punto similar o igual a la idea de armar un rompecabezas, mostrándonos la pieza final de este rompecabezas en el reino de Dios, que Jesús es Jesús mismo. Él dice al principio: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Estas son las piezas anteriores de ese rompecabezas, del reino de Dios. Dios ha hablado en formas distintas durante la historia. Versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es la pieza final en esta revelación de Dios. Jesús es la persona que da claridad y cumplimiento a la historia del reino de Dios revelado a lo largo de la Biblia. Eso es lo que el autor quiere decir al principio de su palabra de exhortación. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El primer punto de ese sermón de Hebreos, y el mismo sermón mío, es que lo que Dios dice por el Hijo es superior, es mejor. Lo que Dios dice por el Hijo, a través del Hijo, es mejor. El punto principal de la primera sección que escuchamos la semana pasada es que lo que dice Dios por el Hijo es mejor, superior. Jesús es una revelación mejor. En el rompecabezas, que es la revelación progresiva de este reino de Dios, Cristo es la última pieza, la pieza central, la pieza más importante para dar claridad a esa historia en su totalidad. Jesús, Él quien comparte de la misma esencia divina, dice el autor en su introducción, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Él, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, Él que ocupa el lugar superior,
El autor comienza su sermón hablando de Jesús en estos términos. Jesús es la mejor revelación, finalmente, porque tiene la mejor esencia. ¿Quién es Él? Es mejor que los profetas, es mejor que los voceros del antiguo pacto. Es Dios mismo que habla de una forma poderosa, que habla de una forma definitiva, que habla también de una forma final. Todos los temas de esta introducción se van desarrollando por esta palabra de exhortación, que es la carta, tal vez mejor decir, el sermón de Hebreos. La primera sección nos cuenta que lo que dice Dios por el Hijo es superior o mejor. Y la sección de hoy sigue hablando en términos de que el Hijo es superior. Y esta vez porque lo que dice Dios sobre el Hijo es superior, es mejor. Si el punto principal de la primera sección es lo que dice Dios por el Hijo es superior, el punto principal de la segunda sección es lo que dice sobre el Hijo es mejor. Porque Jesús es superior, dice el autor, en su esencia a los ángeles. Él ha recibido el nombre, dice versículo 4, más alto que el nombre de los ángeles. Y tal vez pensamos, y gracias por aclarar eso, autor a los Hebreos, pero para mí yo no estaba pensando en contra de esa idea. Nunca pensaba que Jesús es inferior a los ángeles. Siempre he pensado que Jesús es superior. ¿Por qué tienes que decir eso? Y vamos a ver en el flujo en la próxima semana y el porqué de más, pero este día vamos a ver el porqué. Tal vez no pensamos que es tan importante o obvio decir que Jesús es superior a los ángeles. Ya estamos convencidos. Sin embargo, esa declaración fluye de la declaración en la primera sección de Hebreos, que Dios ha hablado por el Hijo. La revelación es mejor por el Hijo, porque el Hijo es mejor como vocero de esa revelación. Se pensaba, como sabemos del texto del final de esta sección, en capítulo 2, versículo 2, el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez. El autor aquí está hablando del antiguo pacto, de la revelación en el pasado, por los profetas, a los antepasados. De muchas maneras varias, Dios ha hablado de esta forma. Se pensaba que esa revelación, y la revelación especialmente del antiguo pacto, fue entregada por los ángeles. Y la palabra los ángeles significa mensajeros también, entonces tal vez el autor está hablando de eso, pero se pensaba que la revelación del antiguo pacto fue entregada por los ángeles. Por lo tanto, hay una conexión. Después de declarar lo que dice Dios por el Hijo es mejor, el autor quiere decir lo que dice Dios sobre el Hijo es mejor también. Vemos eso en versículo 4. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al nombre de Dios. Y la palabra así nos muestra que existe una conexión. Debido al pensamiento de que los ángeles entregaron la revelación del antiguo pacto y ahora la declaración nueva en la forma del nuevo pacto es mejor. El autor quiere aclarar eso. Jesús, el vocero de esta revelación final, la pieza final en este rompecabezas, Jesús es mejor que los ángeles. Y además tiene el mejor nombre. Y vamos a ver eso por las citas. Hijo. Dios habla a Jesús como hijo. Que no significa que Jesús no era el hijo antes,
o que haya recibido algo que no era la realidad anterior, sino que Él ha asumido al trono celestial y ahora reina sobre los ángeles. Y este tema sigue en la próxima sección que vamos a escuchar la próxima semana. Pero en esta sección de hoy, el Hijo Jesús es mejor en al menos 3 maneras. La mejor revelación por parte de Dios, el mejor vocero de Dios. Tiene mejor esencia, segundo, Dios mismo. Y tercero, tiene el mejor nombre, como rey nombrado, declarado por Dios el Padre, Hijo de Dios. Ese es lo que significa este título. Hijo de Dios, el rey que va a reinar para siempre. Jesús es superior, mejor, en todos los sentidos aquí. En Australia tenemos un juego de cartas donde cada palo tiene un poder diferente. Y tal vez tenemos un juego similar en Chile. Y hay 4 palos, ¿cierto?, de la baraja: tréboles, diamantes, picas o espadas y corazones. Y según el juego, y se puede jugar un corazón para ganar un trébol, por ejemplo. Y se llama trumps, pero no como Donald, ¿cierto? Se llama trumps. Y donde cada palo tiene un poder, según las reglas del juego, tiene un poder distinto encima de los otros palos. Y según la dinámica de ese juego, se puede jugar el mismo palo con un número más alto para ganar. O puedes, si no tienes como un trébol, puedes jugar la carta pororosa, el palo más alto, para ganar. La idea del juego es que hay una carta con más poder que las otras, ¿cierto? Esa es la única dinámica que tienes que conocer de ese juego. ¿Hay un juego así en Chile? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Visca. Brisca. Entonces estamos hablando de ese juego, Brisca. En Hebreos, el autor está jugando Brisca, ¿cierto? Mostrando que Jesús es la carta, más poderosa en cada instante. Jesús, la mejor revelación de Dios. Jesús mejor que los ángeles. Jesús mejor que Moisés. Jesús mejor que Josué. Jesús el mejor sacerdote, el mejor pacto, el mejor sacrificio. Y el autor siempre quiere mostrarnos que Jesús es mejor. Y hoy día, en capítulo 1, escuchamos lo que dice Dios sobre el Hijo es mejor, porque finalmente el Hijo es mejor a los ángeles. Miren conmigo el versículo 5 de hoy. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y la respuesta obvia es: a ningún ángel Dios ha dicho eso, nunca. Nunca, jamás. Y esta cita viene del Salmo que ya hemos leído en el culto al principio. La cita viene del Salmo 2, hablando de lo que Dios iba a hacer por la llegada del Mesías, el Rey Universo, el Rey del Universo, el Hijo de Dios en poder. El Salmo proclama que Dios nunca ha hablado de esta manera sobre los ángeles, pero habla de esta forma sobre su Hijo, el Rey nombrado por Dios para reinar para siempre, el Hijo de Dios en poder. En otro pasaje dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Y tal vez no estamos tan familiares o tal vez no conocemos tanto el Antiguo Testamento como la primera generación que recibió ese sermón. Pero el autor ha elegido tal vez 2 secciones clásicas en el Antiguo Testamento para hablar del Mesías: Salmo 2 y 2 Samuel 7. La segunda parte aquí viene de 2 Samuel 7, cuando Dios habló por el profeta Natán al rey David sobre el futuro rey eterno. Y esta cita habla de la relación entre Dios y este rey, que es su Hijo, Dios el Hijo.
El autor sigue utilizando secciones del Antiguo Testamento para mostrarnos lo que dice Dios sobre el Hijo es mejor que lo que dice Dios sobre los ángeles. Versículo 6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Esa cita viene del Salmo 97 y la declaración de Dios aquí es que los ángeles adoran, ¿cierto?, al Hijo. Esa es la dinámica entre el Hijo y los ángeles, porque finalmente el Hijo es superior a los ángeles. El autor sigue utilizando salmos y partes del Antiguo Testamento para aclarar su punto en cuanto a los ángeles. Versículo 7 dice: Él hace de los vientos de sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice: Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. La declaración de Dios sobre el Hijo es, en términos simples, el Hijo es mejor. El Hijo es mejor que los ángeles, a los ángeles. En otro salmo, versículo 10, el autor sigue hablando. En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se gastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Versículo 13 también, una cita importante en la presentación de Jesús en el Nuevo Testamento. Al cual de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para resumir su punto, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? Son servidores. ¿Qué es Jesús? El hombre divino, el Hijo divino. ¿A quién sirven estos ángeles creados? El autor está declarando con claridad lo que dice Dios sobre el Hijo es mejor en todos los sentidos. Y versículo 13 es un versículo clave, como les decía antes. Versículo 13 es una declaración clave para declarar la identidad de Jesús, para declarar lo que ha hecho en él Dios Padre. Y viene del salmo más citado en el Nuevo Testamento y en Hebreos. Otro salmo importante, Salmo 110. Este salmo habla de la realidad del Rey eterno y universo por llegar. Y Pedro apóstol cita este mismo salmo en su sermón durante Pentecostés, en Hechos 2. Tal vez puedes recordar su sermón. Y él usa esa cita para declarar que en la resurrección de Jesús, Dios ha cumplido esta realidad. Se cumpla esa historia, se cumple en él la realidad de un rey que iba a reinar para siempre. Jesús ahora está reinando como el rey del universo. El Hijo de Dios es el título que habla de esa realidad. Jesús de ambas maneras es el Hijo de Dios, el Hijo divino, ¿cierto? El Hijo en la segunda persona del Dios Trino, y a la vez el Hijo de Dios en poder, el Rey que iba a reinar para siempre. La sorpresa en el Evangelio, de muchas maneras, son la misma persona. El Hijo divino es el Hijo que reina para siempre en el trono celestial, como los salmos, como el Antiguo Testamento prometía.
Dios proclama esta realidad y este reino por estos salmos y secciones del Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos está aplicando estos versículos a Jesús, mostrándonos que este hijo de Dios trae una mejor revelación, la última revelación, que lleva a cabo la realidad prometida en el Antiguo Testamento. Y que ahora, después de terminar su obra redentora, está sentado a la diestra del Padre, reinando ahora y para siempre sobre todo el universo. Al levantarte hoy, ¿estabas pensando que hoy día Jesús está a cargo de todo el universo? Tal vez por ver la ventana, está lloviendo, tengo que ir en metro. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Jesús está reinando sobre esta realidad. Jesús está reinando sobre todos los gobernantes del mundo. El autor de Hebreos nos quiere declarar y aclarar que lo que dice Dios sobre el Hijo es mejor. Porque este Hijo es obviamente mejor. Finalmente, la relación mejor porque es el vocero mejor. Dios mismo ha hablado. Y es interesante esta dinámica en el Antiguo Testamento. ¿Qué dicen todos los profetas? Dios dice. Dios dice. ¿Qué dice Jesús? Yo les digo. Yo les digo. Finalmente, la relación es mejor porque el vocero es mejor. Este es el punto principal del texto de hoy. Y al pensar en ¿qué significa para nosotros? ¿Qué hacemos con esta declaración que el Hijo es mejor que los ángeles? ¿Qué hacemos con eso? No tenemos que adivinar. Porque el expositor, el autor de Hebreos, nos da la aplicación. En versículo 1 de capítulo 2. Dice, en conexión, si fuera necesario prestar atención al antiguo mensaje entregado por los ángeles, ¿cuánto más debe prestar atención al mejor mensaje, revelación por palabra, y esa palabra por el Hijo? Versículo 1 de capítulo 2, la última sección. Por eso, ¿cierto? Por eso es una palabra que conecta, una construcción que conecta la presentación anterior con la aplicación. No tenemos que adivinar qué hacemos con eso. El autor dice que quiere que hagamos. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. El punto principal de la primera sección de Hebreos, de este sermón hoy, la aplicación central es: hay que prestarle atención a Jesús, a quien es mejor y a través de quien tenemos una mejor salvación, una mejor revelación. El autor dice: debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado por Él y sobre Él. Hay que enfocarnos en Jesús. Eso es lo que quiere el autor. Eso es lo que quiere Chris para ustedes. Que prestemos más atención a Él.
En el contexto original del primer siglo, la tentación, la amenaza fue y la presión de volver hacia atrás al judaísmo, a la relación dada por los ángeles. Esa fue la tentación, volver a la antigua manera, tal vez para evitar la persecución por creer en Jesús como Mesías. Y podemos imaginar caminando por la calle, pasando por la sinagoga con toda la comunidad antigua para doblar a una calle pequeña, con una comunidad pequeña, para adorar al Mesías. Puedes imaginarte estar allá, ¿cierto? Y la presión de, ¿vale la pena estar en esa reunión pequeña? Aparte de esa sinagoga, aparte, tal vez no, estamos sufriendo por eso. Tal vez deberíamos volver. El autor dice, no lo hagan. El sufrimiento vale la pena porque Jesús finalmente es mejor que la antigua manera. En el contexto original, no pueden volver hacia atrás al judaísmo. Dice el autor, no lo hagan. Sigue corriendo a la meta por prestar atención a Él y la enseñanza que habían recibido. Y ese es en el contexto original, pero para mí, estoy pensando en voz alta, me imagino que no es la tentación nuestra, ¿cierto? Volver al judaísmo. Y tal vez para algunos aquí es una tentación, volver hacia atrás al judaísmo. Tal vez no es la tentación nuestra, pero tenemos la misma tentación, ¿cierto? De dejar al lado a Jesús y volver a la vida antigua. Por persecución, por el odio de la familia, de los compañeros en el trabajo, de la sociedad en general. El autor nos proclama la superioridad de Jesús a cualquier otra cosa. Dice lo mismo a nosotros. No lo hagan. No vuelvan hacia atrás. Sigan corriendo. Sigan prestando atención a Él. Vale la pena. La salvación que tenemos en Él es mejor. Nuestras vidas ahora en Él, cualquier sea la experiencia, nuestras vidas ahora en Él son mejores que las vidas anteriores. ¿Crees eso? Ojalá. Nuestras vidas en Él, sea lo que sea en nuestra experiencia en este mundo, el autor dice a nosotros, Jesús es mejor. No vuelvan hacia atrás. La presión o la tentación nuestra tal vez es negar a Jesús para evitar el odio, para evitar la persecución, para ganar algo en ese mundo. El autor dice, no lo hagan. Jesús es superior, Jesús es mejor. Sigan prestando atención a Él y la enseñanza que hemos recibido. Hay una advertencia fuerte aquí. El autor dice, si rechazamos a Jesús, ¿cuánto más sería el castigo, el juicio? Por rechazar la antigua manera, había juicio y castigo. El autor dice, el mensaje mejor y también la advertencia es aún más fuerte. Si rechazamos a Jesús, ¿cuánto más sería el castigo, el juicio? Al terminar, podemos ver esta sección, lo que dice Dios por el Hijo es mejor. Y lo que dice Dios sobre el Hijo es superior.
Y por lo tanto, la advertencia de prestarle atención a Él es aún más fuerte. La pregunta central para nosotros, y el mensaje central más importante hoy, es: ¿estamos prestando atención? Estamos prestando atención. Y vamos a terminar, reflexionarnos después de este sermón por cantar. Entonces quiero invitar a las músicas para dirigirnos en cantar, enfocándonos en Jesús como su pueblo. Entonces les invito a ponerse de pie para cantar juntos. Jesús, te necesito.